Aquí estamos con Ramón Tejada Holguín como casi todos los lunes, no todos, no, pero casi todos. Y bueno, sí, para que abordemos algunos temas como este del índice de desarrollo humano, que cada cierto tiempo se trae y se lleva, ¿no? Lo manejan diferentes instituciones. Recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues también entregaba una visión sobre este tema y colocaba al país en una determinada posición con respecto a los demás países de su propio tamaño, de sus propias dimensiones, ¿no? Desarrollo humano o índice de desarrollo humano, ¿qué podemos entender por esto? Primero, ¿qué es el índice este? ¿Quiénes lo elaboran? ¿Qué es lo que en realidad es? ¿Y qué nos quiere decir a nosotros en particular también? Mira, efectivamente, como veremos más adelante, la República Dominicana ha crecido bastante en cuanto al índice de desarrollo humano. De hecho, el informe que se publica la semana pasada... No le digas así a esta gente de la Marcha Verde, porque si ya vienen a hablarme de cosas. Bueno, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es una institución internacional de las Naciones Unidas que ha desarrollado este índice y tiene bastante prestigio. Entonces el pleito no sería conmigo, sería con el PNUD. Entonces mira, en el último informe de desarrollo humano se evidencia el crecimiento sostenido que ha tenido la República Dominicana en cuanto a desarrollo humano. Inclusive en el último pasamos de 99 de 101 a 99, bajamos en nuestra escala, que es subir. Como cuando los se países, baja, se sube, sí, en este caso. De desarrollo humano, y lo hemos dicho sostenido, tengo aquí las cifras exactas, en cada momento. Entonces pasamos de la posición 101 a la 99 con un 0.722 puntos. Pero desde el 2012 nosotros hemos ido sistemáticamente subiendo en el índice de desarrollo humano. Del 11 era 0.706, al 12 era 0.709, al 13 712, al 14 718 y en el 15 722, o sea 0.722. Le hemos sobrepasado a diversas naciones de América Latina y ya nos consideran como una especie de índice de desarrollo alto. Ahora, ¿qué es el índice de desarrollo humano y por qué se desarrolla? Mira, durante mucho tiempo las naciones se medían de que si eran niveles de riqueza por el per cápita. El per cápita no era más que, per cápita significa para cada uno. Sí, sí, cada uno, por cabeza. Entonces es como, ¿cuál es el ingreso que tiene cada una de la gente? Pero ese tipo de medición oculta algo muy grande. Tú lo que haces es una cifra agregada, dice este país produce aquí cantidad de riqueza, lo divide entre el número de gente y ya dice que ese te dice, eso no es señal de desarrollo de nada. Porque en los países, en la mayoría de los países, hay la concentración del ingreso. Entonces hay mucha gente que tiene mucho más y el otro tiene mucho menos. En el promedio no, eso es un promedio que no te da una medida. Entonces el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, basado en algunas ideas de un economista llamado Amartya Sen y otros economistas que han acentuado más que nada que la medición del bienestar no puede basarse en esas cifras, en grandes cifras agregadas y que esconden grandes desigualdades, que había que buscar una forma de medir el bienestar de las naciones diferente. Entonces ahí es donde entra el Programa de las Naciones Unidas y desarrolla este índice de desarrollo humano que ¿qué busca medir? Bueno, lo que dice, el conocimiento es un elemento importante. Entonces vamos a poner como uno de los indicadores el tema del conocimiento. La larga vida, la longevidad es un indicador importante. Bueno, vamos a poner entonces la esperanza de vida al nacer como un indicador. La salud o los indicadores de salud es otro elemento importante porque te dice de la calidad de la vida. Pues vamos a poner como indicadores también indicadores de salud. Y así con varios indicadores. Pero todos los indicadores que utilizan el índice de desarrollo humano son indicadores que tienen que ver
con las capacidades que la gente tiene en términos de educación, o sea, la capacidad que tiene de con los conocimientos, en términos de la salud, el nivel de salud, el nivel de saludable que sea la persona, en términos, por lo tanto, como te decía, de esperanza de vida al nacer. Entonces, el índice de desarrollo humano es un índice que es el que más se acerca a la idea de bienestar de las personas, de la persona individual, ya no solamente agregado, no con estos per cápita, con estos PBI, Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera. O el índice mismo de Gini, que aunque revela, es mucho más sofisticado y mejor que los otros, pero no tiene esta dimensión de establecer las capacidades humanas. Entonces, bueno, en el último informe del PNUD, como te decía, el país, República Dominicana, está siendo considerado como uno de los países de desarrollo humano alto en América Latina, pasando, como te decía, del 101 al 99 en cuanto al índice de desarrollo humano, y el promedio es de 0.722. Eso es una buena noticia para el país. Es una buena noticia para el país, desde luego, evidentemente, y además indica algo. Si nosotros vemos que si nosotros tomamos como año más el 2011, en el 2012 crecimos con respecto al 2011, en el 13 crecimos con respecto al 12, en el 14 crecimos con respecto al 13, en el 15 crecimos con respecto al 14. Si notamos ese hecho y vemos que hemos mejorado, cada año vamos mejorando más, podemos decir entonces que parte de ese aspecto se debe precisamente a las políticas sociales que se llevan a cabo. Fíjate un asunto, el índice de desarrollo humano no se ve necesariamente afectado si hay una gran producción de riqueza, porque si esa riqueza no se traduce en bienestar para las personas, pues entonces no se va a captar esa mejoría en el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano te dice sí, que hay creación de riqueza, pero también que de alguna manera las personas están recibiendo los beneficios de esa riqueza. Y mira, por ejemplo, ahora mismo, por primera vez, bueno, no por primera vez, por fin diría yo más bien, nosotros tenemos los niveles de pobreza un poquito por debajo de lo que estaba antes de los famosos fraudes bancarios del 2002 al 2004. Es decir, por primera vez, por fin nos hemos recuperado en cuanto a los niveles de pobreza de aquella nefasta situación de esos años, en que, como tú sabes, se crearon 1,5 millones. El mismo PNUD decía que se crearon 1,5 millones de nuevos pobres. Pues digamos que ya ese 1,5 millones de medios pobres, más los que habían crecido durante ese tiempo, han sido recuperados para tener mayores niveles de capacidades, tanto educación, salud, como vivienda en la República Dominicana. Obviamente que eso influye. ¿Qué otra cosa puede influir en esto del índice de desarrollo humano? Bueno, la jornada extendida, por ejemplo. La jornada escolar extendida. La jornada escolar extendida, 8 horas diarias los jóvenes. Otro aspecto que puede influir es, yo no sé si tú sabes, que entre los objetivos de desarrollo del milenio estaba la reducción de las personas que pasaban hambre a la mitad. Nosotros cumplimos con ese objetivo y de hecho el programa Prosolidaridad recibió felicitaciones de las Naciones Unidas también por haber contribuido en la reducción precisamente en cuanto al índice de desarrollo del milenio del hambre en República Dominicana. Es decir, nosotros hemos ido cumpliendo, pero también eso tiene mucho que ver con el sector salud. Si tú te pones a ver, nosotros somos el país que tiene mayor cantidad de personas en términos de la protección social, en lo que nosotros en República Dominicana llamamos seguro médico, pero que son administradoras de riesgo de salud. Es decir, nosotros tenemos en esos seguros prácticamente el 70% de la población. 3,5 millones y algún piquito, solamente en el régimen contributivo. No, en el subsidiado. Digo, el subsidiado. En el subsidiado, que es el régimen que le corresponde al gobierno Estado proveer a las personas vulnerables que no tienen capacidad de pagar un seguro médico.
Entonces, son todos esos elementos que, bueno, es consistente con esto del PNUD, que permiten que nosotros tengamos ahora mismo un índice de desarrollo humano mucho más alto y que en el último año, con respecto al 14, hemos subido, Sí, es decir, porque que es bajar, hemos es de mejorado. 101 a 92, a 99. Hemos mejorado 2 posiciones en cuanto Exacto. al índice. Y además hemos estado a un momento. Una lástima que este tipo de información no sea reseñada ampliamente por la prensa y se dé a conocer, porque en los gobiernos, es decir, la garantía que tú tienes de un buen gobierno tiene mucho que ver con el tema de los estímulos positivos y negativos. Si tú entiendes que el gobierno está haciendo la cosa por un lado mal o alguna cosa que no es correcta, pues tú le das estímulos negativos, que es la crítica, establecer en la prensa, establecer cuáles son los elementos que está trabajando. Pero cuando un gobierno está trabajando positivamente, pues se merece los estímulos positivos. Entonces se merecería también que la propia prensa, que es tan crítica en República Dominicana, pues establezca este tipo de situaciones. Sobre todo porque es muy importante. De alguna manera, eso nos está diciendo que el modelo de crecimiento en República Dominicana está cambiando. Yo sé que hay gente que dirá, lo digo porque ya lo he visto, hay gente que como no puede negar lo que ha significado el índice de desarrollo humano para el gobierno dominicano y el espaldarazo que significa de alguna manera para su política, entonces dice que debemos crecer más, que el asunto es que es muy poco. Y bueno, yo digo, sí, quizás sí, pero el cambio de una forma tradicional de hacer políticas públicas y de una forma de hacer un modelo económico no se hace de la noche a la mañana. Por lo menos nos indica que vamos mejorando. Es cierto que hay todavía algunos aspectos importantes que enfrentar. Por ejemplo, en el mismo índice de desarrollo humano nos dice que en términos internos, es decir, dentro del país, y si bien el país ha crecido a ese nivel, dentro del país las provincias no han crecido todas en la misma medida, no han tenido a todas el beneficio en la misma medida, y que inclusive hay todavía elementos importantes de desigualdad que hay que enfrentar. Pero esos son los retos que se deben enfrentar, y retos que tenemos desde hace 100 años. Exacto. Y de una economía que se ha manejado de una manera. Entonces, este cambio, esto que estamos logrando con respecto al índice de desarrollo humano, debe ser estimulado, debe ser efectivamente celebrado, porque además es un triunfo de todos. Mientras más gente tiene mayores capacidades, es decir, mayor capacidad en términos de educación, mayor capacidad en términos de salud, una gente puede sentirse inclusive con un mayor nivel de bienestar como sentimiento, digamos, un poco más feliz, pues produce mejor para su nación y participa más en su nación. El PNUD, o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y estuve, por cierto, hace poco con alguien de la institución, está insistiendo mucho en desarrollo sostenible, dice, o sostenibilidad del desarrollo. Porque no es verdad, o sea, que tengamos desarrollo ahora y que después no tengamos cómo darle sostenibilidad a eso, es decir, que pueda prolongarse, es realmente un problema. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué decir en tanto o en cuánto es sostenible el desarrollo o los niveles de desarrollo que va mostrando la República Dominicana en los últimos años, ¿no? De manera sostenida, además, porque... Mira, mucha gente te podría hablar en términos económicos. Por ejemplo, alguien te dirá, bueno, lo que pasa es que nosotros necesitamos una economía más sana, con mayor participación del sector privado, que trabaje, que produce, una visión un tanto neoliberal que diga que produzca libremente, sin ningún tipo de trabas, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas formas de abordar esto. Algunas de ellas con mucha razón. Por ejemplo, tú tienes que crear riqueza si quieres repartir algo en la población. Tú no puedes repartir miseria, pues necesitas realmente un empresariado, industrias, comercio, minería, todo es responsable que trabaje para su país y que produzca riqueza.
Pero en realidad, yo creo que uno de los elementos más importantes para hacer un modelo sustentable y sostenible, un modelo económico que vaya en mejor de la gente, es la gente misma, es la demanda de la gente, es la gente que defienda precisamente eso que ha logrado modificar la estructura económica dominicana para que el bienestar llegue a más personas. Es decir, si no hay una conciencia ciudadana y un grupo importante de personas que esté defendiendo este tipo de cosas, pues se corre el riesgo de que vivimos en una democracia, próximos gobiernos, aun sean del mismo partido o de otro partido, puedan no continuar por esta línea. Porque han dicho, bueno, mira, la gente no lo apoya, ¿para qué yo voy a hacer esto? Déjame ensayar con una cosa nueva, puede decir cualquier gobierno. Entonces, un elemento muy importante es el apoyo popular, es que la gente sea consciente de lo que se está haciendo. Que en realidad eso es lo que llaman en el mismo PNUD, que es una de las condiciones importantes para el desarrollo, la gobernabilidad, que mucha gente cree que gobernabilidad significa que el gobierno gobierna, y no es así. Gobernabilidad es tanto una responsabilidad, un atributo del Estado como de la sociedad. El mantenimiento de un país estable, en crecimiento, es responsabilidad de ambos, inclusive de la propia ciudadanía. Una ciudadanía activa que participe, que plantea sus ideas, que defiende las cosas positivas, que provoca que esas cosas positivas tengan doliente. Al tener doliente, nadie lo va a tratar de tocar. Es decir, si tú ves que la jornada extendida y el desayuno escolar, la merienda y el almuerzo tienen el apoyo de la gente, tú dices, bueno, espérate, si yo quito esto me voy a buscar un lío. Si tú ves que el nivel de personas que está participando en el SENASA, ese nivel de gente que tiene el régimen contributivo, que está en el régimen subsidiado, tienen el riesgo de perder eso, oye, la gente se va a parar, como dicen, y lo va a evitar. Entonces, ahí lo más importante es la gente. Y por lo tanto, lo más importante es que haya un grupo, un núcleo de ciudadanos y ciudadanas fuertes que estén aceptando esto. Y claro, obviamente es importantísimo también una visión del gobierno de la economía, una visión de esta naturaleza que decimos, que no comprometa el futuro. Por ejemplo, si tú te pones a ver, este año es el año de lo agroforestal y se ha estado trabajando el tema del agua y lo ecológico. Eso es parte de un modelo económico sustentable, porque es precisamente no comprometer el futuro, nuestras generaciones futuras, haciendo un uso irracional de los recursos que tenemos ahora. Es proteger el medio ambiente, es defender la eficiencia y eficacia de la inversión pública. Ese es un desarrollo sustentable. Y yo creo que precisamente, bueno, en este último tiempo lo que está pasando, por ejemplo, en Valle Nuevo, la forma en que se ha sacado a los desguazaderos de los AMA, el manejo con respecto al agua, los proyectos como Siembra Agua en algunos lugares, la protección de los ríos, son parte de un modelo económico que busca ser sustentable en el tiempo. En ese índice de desarrollo humano hay un espacio que tome en cuenta precisamente esta participación de la sociedad que reclama más niveles de transparencia en la gestión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente debían considerarlo también. Sí, pero... Porque habríamos avanzado mucho ahí también. Sí. Sí. Lo que pasa es que en estos indicadores, como tú, por ejemplo, ¿cómo tú mides la longevidad? La longevidad es las personas que duran mucho tiempo vivos, para ponerlo en la palabra más sencilla. La longevidad es de tener una vida larga. Una vida larga, y bueno, pues tú la mides con un indicador que se llama esperanza de vida al nacer. Pero la esperanza de vida al nacer es un indicador sumamente complejo, que tiene toda una fórmula matemática, un algoritmo, como dicen los matemáticos,
un poco complicado, donde van desde ¿qué posibilidad tiene de vivir esta persona de 0 a 5 años? ¿Qué posibilidad tiene de vivir de 6 a 10? Bla, 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 bla. Todo unos cálculos, y basado en la salud, en la historia del asunto. Y en educación, bueno, el índice de analfabetismo es un índice muy importante para saber si la persona está educada, es decir, qué cantidad de gente hay. Hay, digamos, indicadores objetivos frente a esto. ¿Qué pasa con el de participación? Que con los indicadores de participación no se ha logrado conseguir un indicador de esa naturaleza que te permita medir correctamente la participación. Porque hay participación y hay participación, aunque, como dice el refrán, hay tal cosa y hay tal cosa. Hay participación y hay participación. Hay una participación activa que se moviliza, que lo hace porque cree que las cosas deben mejorar y tiene una visión y un norte, pero hay también una movilización de tipo clientelar, de tipo oportunista, que lo hacen los partidos políticos, etcétera. ¿Cómo distinguir ambos niveles de participación? Además, es posible que en un país que tenga mucha participación, que sea indicador de que es un país democrático, por ejemplo, aquí tú has visto, es decir, lo que se ha llamado la Marcha Verde no ha sufrido de ningún tipo de traba en ninguno de estos asuntos. Peregrinó ha hecho 3 manifestaciones en realidad, porque el peregrinaje terminó con una, y tú no ha habido ningún tipo de cortapisa ni de nada, a pesar de que algunos sectores han querido hacer algún tipo de provocación, no hay ningún tipo de nada. Eso es una democracia. Pero puede ser que haya una participación en otros lugares en que también tenga un nivel de represión del público, de parte del gobierno. Entonces, ese tipo de participación es positiva o negativa, es equivalente. ¿Ves? Entonces, no ha sido tan fácil introducir en el índice de desarrollo humano un indicador propio de participación. Ahora bien, tú puedes teorizar que como tú tienes indicadores de educación, desde el analfabetismo hasta las personas que llegan a ciertos niveles escolares, la educación te da una medida también del involucramiento de la gente y de la participación de la gente en la política. Y es indudable que en la República Dominicana ha habido un crecimiento también en eso. La República Dominicana probablemente de los países que tienen más organizaciones sociales a nivel de juntas de vecinos, de clubes, todo eso, no solamente la participación ya propiamente política o en manifestaciones de carácter político como esto que estamos viendo en la calle, sí, que pero es una participación en parte es así, en términos de participación, es una de las que tiene mayor nivel, están desde las juntas de vecinos, las comunitarias, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es otro tipo de medición e indicador, que se le llama capital social. Precisamente, en el índice de desarrollo humano del año 2008, ese fue uno de los temas que me tocó a mí investigar en el PNUD, el tema del capital social en República Dominicana y de las redes de solidaridad y la participación política y social de la gente, etcétera, etcétera. ¿Y salíamos mal entonces? No, en República Dominicana hay un gran nivel de capital social en más de un sentido. Lo que ocurre es que, bueno, ya eso sería entrarnos en otro nivel teórico, sí. Pero hay un tema que sí me gustaría. El problema es que el capital social no necesariamente es bueno para toda la sociedad. En muchas ocasiones hay grupos que tienen capital social, un gran capital social, pero se oponen a otros grupos. Entonces ahí viene ya la otra idea. Pero inclusive hay redes clientelares que tienen gran capital social. O sea, es un elemento complejo. Que podemos hacer un día, toda una sesión, podemos comentar sobre eso. Sí, sí. Hay un elemento que de capital social en el país. Sí, de seguro impacta en el índice de desarrollo humano, que tiene probablemente un aspecto o un aterrizaje ahí, en esos estudios que se hacen, que es el salario. O
sea, el salario que la gente, que los trabajadores reciben, etcétera, o sea, indudablemente tiene que estar contemplado de alguna manera en el impacto. Sí, pero de desarrollo, como te digo, ¿no? recuérdate que la idea es buscar un indicador que no solamente tenga que ver con el ingreso, que no solamente tenga que ver que vaya con más esa allá, disponibilidad, sino que vaya más allá, que vaya, vamos a decirlo así, que vamos, esta no es la definición oficial, pero si tú me preguntas a mí, es un indicador que pretende decirnos hasta qué punto la gente está desarrollando sus capacidades y está aprovechando esas capacidades y además de eso está aportando con esas capacidades al país, pero no en sentido global, sino no, y que además, más o menos en lo que está ocurriendo en la República Dominicana en este momento, o sea, una mujer que tiene 3 hijos y que los lleva a la jornada escolar extendida, está recibiendo un ingreso, aunque no es un ingreso que se lo pague mensualmente, pero está recibiendo un ingreso y entonces sí, el índice de desarrollo humano está. Mira, reducción de la mortalidad es un elemento importantísimo para el índice de desarrollo humano. Mayor gente en las escuelas, menos analfabetismo, más graduados en universidades, es un elemento importante para el índice de desarrollo humano. Mejor salud, mayor disponibilidad de centros en los lugares rurales, más alejados, es un elemento importante de desarrollo humano. Recuerda que la idea es tratar de medir las capacidades de la gente. Lo que más influye, mira, lo que más influye en el índice de desarrollo humano, lo que más influye son las políticas sociales. Un país, en realidad, en el fondo, lo que el índice de desarrollo humano más te dice y te ayuda es las políticas sociales de esa nación están yendo a la gente. Así es, así es. Y vamos bien entonces. Vamos mejor. Exacto. Muchas cosas que habría que decir, porque el índice de desarrollo humano también tiene una parte mala, y es que le quita a mucha gente financiamiento que viene del exterior, porque entonces tú ingresas en un grupo de países que ya no necesita financiamiento para determinadas cosas. Los famosos países de ingreso medio que ya tienen recién menos recursos. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Tenemos que irnos a los deportes con Lalo Gómez, que está ahí en el turno al bate, los gallos, así que ya usted sabe. Vámonos a los deportes con Lalo Gómez y no se mueva de ahí, y gracias a Ramón Tejada Holguín tenemos que seguir hablando un poco más de este índice de desarrollo humano, que es mucho lo que tiene que decir y es mucho lo que hay que cosechar ahí, a pesar de que, como tú mismo decías, pues se pasó como una noticia más en los medios de comunicación. Exactamente. Quédese ahí, vámonos a los deportes con Lalo Gómez y luego a Ecomundo con el economista Lucas Vices. No se mueva de ahí.